¿Cómo están? Buenos días. Buen día, licenciada. Buen día. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Bien, tenemos el material, ¿no? Vamos a ver el tema número 2, de título Estructura del plan de cuentas contables. El término de cuenta ya hemos visto en la unidad 1, en el tema número 1, que habíamos mencionado que cuenta es el nombre que le vamos a dar para el registro de una transacción, ¿no? La parte de partida doble, hemos mencionado el término de cuenta y hemos indicado también que en un registro podemos utilizar varias, ¿no? Varias cuentas para poder identificar, para poder indicar de qué se trata la transacción. Entonces es el nombre que vamos a dar para registrar. Y para ello se conoce un documento denominado plan de cuentas. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué se refiere este documento? Y el plan de cuentas, decíamos, es el que contiene todo el detalle de las cuentas. Y la cuenta es el registro, ¿no? En un registro vamos a utilizar este término de cuenta para identificar, para darle el nombre a la transacción. Entonces, es un registro para identificar, ¿no? La actividad, la transacción económica, y viendo el nombre que se le va a dar a la cuenta, se puede identificar de qué se trata esa transacción. Para eso nos sirven las cuentas. Bien, el registro de una transacción, dice, implica dos o más cuentas. Es lo que hemos indicado cuando hemos hablado de partida doble. Hemos indicado que una transacción debe tener siempre dos lados, ¿no? Un lado debe y un lado haber, un lado deudor, un lado acreedor. Por lo tanto, estas cuentas las vamos a utilizar en ambos lados. Se pueden utilizar una o varias cuentas en el lado debe y se pueden utilizar también una o varias cuentas en el lado haber. Por eso dice que una transacción implica el registro de dos o más cuentas. Mínimamente tienen que haber dos, ¿no? Porque decimos que una transacción debe tener dos lados, un lado debe y un lado haber. Por lo tanto, por lo menos una cuenta debe estar en cada lado, ¿no? Para poder demostrar justamente lo que hemos hablado de igualdad o equidad, ¿no? Entonces, mínimamente en un registro contable tienen que intervenir dos cuentas, una al lado debe y otra al lado haber. Bien, las cuentas contables, dice, se reconocen de acuerdo a la transacción y analizando qué componentes de la empresa afectan la operación comercial. Al decir componentes, estamos hablando del activo, del pasivo, del capital, que ya hemos definido también, conocemos qué son. Entonces, al hablar de componentes, hablamos del activo, pasivo, capital, ¿no? Entonces, para poder identificar, para poder darle nombre a la cuenta, debemos primero analizar qué parte se está afectando, si es activo, si es pasivo o es capital. Entonces, de acuerdo a la transacción, se va a poder identificar, vamos a poder ver qué cuentas, ¿no? Qué nombres vamos a dar a la transacción. Bien, el plan de cuentas, entonces, es el documento donde va a estar un listado, va a estar detallado todas las cuentas que se pueden utilizar en un registro contable, especialmente lo que vamos a ver en el módulo para una empresa comercial, ¿no? ¿Qué cuentas se pueden utilizar para poder registrar esas actividades? Y en esta lista de detalle de cuentas se muestra de manera ordenada y de acuerdo a los componentes de la contabilidad.
los componentes, habíamos mencionado, activo, pasivo, patrimonio, que implica capital. Entonces ahora vamos a ir ampliando, no hablamos ahora solo de los tres, vamos a hablar ahora de cuentas de activo, que ya sabemos que es activo, ¿no? A ver, recordemos que es activo. A ver, ¿alguien se acuerda que es activo? Son los bienes con los que cuenta la empresa. Muy bien, Andrés, los bienes y derechos, ¿no? Bienes y derechos que tiene la empresa. Muy bien. Entonces, todo lo que represente bienes o derechos para la empresa se van a denominar activo. ¿Y pasivo? ¿Qué es pasivo? Obligaciones que tiene la empresa o como deudas. Muy bien, son obligaciones, deudas que tiene la empresa con terceros, ¿no? Entonces, toda deuda que tenga la empresa y que represente una obligación se va a denominar pasivo. De esa forma podemos identificar para darnos cuenta, ¿no? Dónde utilizamos al debe, al haber y qué cuenta principalmente debemos registrar. Bien. Patrimonio incluye el capital. Aquí ampliamos ya el término de patrimonio, porque patrimonio incluye el capital, es decir, el aporte del dueño, de los dueños, y además de que a medida que va la empresa desarrollando su actividad año tras año, ese capital va creciendo, ¿no? Todas sus utilidades ir incrementando su inversión, por lo tanto a ello denominamos capital y más utilidades. Entonces, capital más utilidades se denomina patrimonio. ¿Ya? Patrimonio quiere decir con qué inversión y además otras, las ganancias que ha ido obteniendo cada año la empresa van a ir a incrementar la inversión que ha hecho el dueño, ¿no? A eso se refiere el patrimonio. Los ingresos quiere decir por qué motivos, ¿no? Por qué conceptos, por qué actividades la empresa recibe ingresos. Los costos, bueno, costos se utiliza en empresas industriales, porque representa lo que a la empresa le ha costado producir, lo que le ha costado fabricar. En una empresa comercial, como costos, solo manejamos una sola cuenta que se llama costo de ventas, ¿ya? Lo vamos a ver eso más adelante, pero esto solo es una cuenta. Egresos o gastos son todos los, lo que represente para la empresa pagos, pagos que realiza por algunas compras o por tener algunos servicios, entonces todo lo que represente salida, ¿no? Salida de dinero va a ser egreso o gasto. Y ajustes quiere decir que por normativa legal, de acuerdo a lo que está establecido en las normas contables, que hemos mencionado también en el tema anterior, se establece que al cierre de gestión las empresas tienen que realizar ajustes, ¿ya? Entonces, esos ajustes también van a implicar utilizar algunas cuentas, ¿no? Y todo eso va a estar detallado justamente en un plan de cuentas, identificando precisamente cuáles son cuentas de activo, cuáles son cuentas de pasivo, y ese documento nos sirve de consulta para poder registrar, ¿no? Si en ese momento no nos acordamos, entonces podemos apoyarnos con el plan de cuentas para poder identificar qué cuenta utilizamos y además poder identificar a qué componente de los que estamos viendo pertenece esa cuenta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el plan de cuentas. Su objetivo, características e importancia. Su objetivo es brindar una estructura para el sistema contable. ¿Qué sirve de información?
al decir brindar una estructura, nos dice que ese detalle, ¿no?, nos va a servir para poder consultar, para poder identificar a qué componente pertenece la cuenta, o viendo la transacción, viendo la actividad, podemos mediante el plan de cuentas también identificar qué cuenta utilizamos, ¿no? Si es un bien, un derecho, entonces vamos a ir al detalle de activo. Si es una obligación, vamos a ir al detalle de pasivo. Entonces es un documento que nos sirve para poder tener información sobre la estructura, ¿no? Cómo está formado el sistema contable de la empresa. Para eso nos sirve este documento. Bien. También este documento debe cumplir algunos requisitos, que son la homogeneidad, integridad, sistematicidad y flexibilidad. Todo con el objetivo de poder tener un buen documento de consulta y que nos ayude, ¿no?, para identificar justamente cuentas vamos a utilizar en el registro contable, ¿no? Para eso nos sirve el consultar el documento. Al decir homogeneidad, queremos decir de que los términos, las cuentas que se vayan a utilizar sean homogéneas, sean iguales cada gestión, ¿no? Para eso ese documento es base. Entonces, cada gestión vamos a ir utilizando las mismas cuentas. Integridad quiere decir que dentro del plan de cuentas esté de forma completa, se integre todo lo que se va a necesitar en la empresa dependiendo de su actividad, ¿no? Si se trata de una empresa comercial, deberá incluir en su plan de cuentas todas aquellas que va a necesitar para vender su mercadería. Si hablamos de una empresa de servicio, también deberá incluir todas las cuentas que necesita para registrar sus ingresos y sus salidas también por la prestación del servicio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, de la actividad que realice, debe incluir, debe integrar el documento todo lo que sea necesario. Sistematicidad quiere decir que debe estar en el orden que hemos mostrado en los componentes, siempre empezar del activo, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, egreso, ajustes, ¿no? Ese debe ser el orden para presentar el detalle de cuentas en el documento. Flexibilidad quiere decir que de acuerdo al requerimiento de la empresa, de acuerdo a la actividad que se vaya a presentar, debe ser posible modificar ese plan de cuentas, ¿no? Tal vez en algún momento se va a requerir de una cuenta que no estaba en el detalle, que no estaba en el plan. Entonces también debe ser posible incluir, ¿no? No es un documento que sea imposible modificarlo, ¿no? Se puede modificar de acuerdo al requerimiento de la empresa, también dependiendo de su actividad, ¿no? Si es necesario, se puede modificar, se puede incluir o tal vez eliminar o reemplazar alguna cuenta que no se esté utilizando. Entonces, es posible modificar ese documento. Dentro de este documento, dentro del plan de cuentas, se debe utilizar una terminología clara y debe estructurarse de lo general a lo particular. Esa partecita es sumamente importante para poder elaborar un plan de cuentas. Al decir terminología clara, quiere decir que leyendo la cuenta, leyendo el nombre, debe ser posible darnos cuenta de qué se trata. Entonces, utilizar términos claros que permitan identificar, ¿no?, la cuenta. Y al decir de lo general a lo particular, quiere decir que primero está el grupo grande, como ejemplo activo. Del activo se va a dividir, como hemos visto en la teoría, en activo corriente y activo no corriente, ¿no? O circulante y no circulante. Entonces ya es una clasificación, ¿no? Dentro del activo circulante vamos a identificar otros subgrupos y finalmente las cuentas. Entonces, por eso se dice de lo general a lo particular, ¿ya? Esa debe ser la terminología
metodología de cómo estructurar un plan de cuentas. Bien, ¿se está entendiendo, por favor? Hasta ahí tal vez alguna consulta, duda, comentario. Bien. Hablamos de la codificación. Quiere decir que cada cuenta que utilicemos, ya sea de forma general o particular, debe tener un código. Por eso dice codificación. Entonces debe tener un código mediante el cual también se puede identificar el desglose de lo que decíamos de lo general a lo particular, ¿no? Y para eso se utiliza una codificación con sistema decimal. Con sistema decimal quiere decir utilizando puntos, ¿no? O comas, para identificar esa clasificación. Como ejemplo, tenemos una pequeña clasificación del activo, ¿no? Y en el documento tienen, ¿no?, todo el detalle de las cuentas. Entonces, el grupo general, lo general que decíamos en la teoría, es el activo, por ejemplo, ¿no? El grupo grande es el activo en este caso. Por lo tanto, empieza la codificación, ¿no?, con 1, y los que se van desdoblando de este grupo grande, se va a ir incluyendo puntos, comas, y a eso llamamos sistema decimal. Entonces, en este caso, el grupo grande es activo. Del activo, con otro inciso, con otro punto, estamos separando para decir que dentro de este activo se encuentra el activo corriente. Ya sabemos que es corriente, ¿no? Es dinero o lo que se va a convertir en dinero en corto plazo. Dentro del activo corriente todavía se va desdoblando más. Dentro del activo corriente tenemos el activo disponible. Activo disponible quiere decir que es el dinero, el efectivo, el cual puede disponer la empresa en cualquier momento. Por eso el nombre de disponible, ¿no? La empresa puede disponer de ese efectivo en cualquier momento. Y dentro del activo disponible ya vamos identificando las cuentas, ¿no? Lo que ya está con última codificación decimal quiere decir que es la cuenta. Entonces, la cuenta en este caso, como ejemplo, está Caja Moneda Nacional. Y Caja Moneda Nacional representa el dinero, el efectivo que tiene la empresa física en su poder, lo que está agarrando como monedas, billetes, puede servir también cheque, el cheque también es efectivo. Entonces, todo lo que esté en poder de la empresa como dinero en efectivo se considera activo, caja moneda nacional, ¿no? Caja, generalmente, bueno, pagamos en algún negocio y dice, pague en caja, nos dicen, ¿no? Entonces, caja representa ello, representa el dinero, el efectivo que está en poder de la empresa. Por lo tanto, ese dinero que tiene en su poder la empresa, le vamos a dar el nombre, ¿no? Le vamos a dar el nombre de la cuenta Caja Moneda Nacional, ¿ya? De esa manera vamos a ir identificando poco a poco, ir conociendo las cuentas que podemos utilizar, qué otra cuenta también se puede reemplazar a otra, etcétera, ¿no? Entonces, en esta codificación podemos identificar cuál es su clasificación, ¿no? ¿Cuál es el grupo grande? ¿Qué otro subgrupo está desdoblado del grupo grande hasta llegar a la cuenta, ¿no? La codificación con los últimos dígitos va a representar la cuenta. En este caso, Caja Moneda Nacional es la cuenta y esa es la que vamos a utilizar cuando represente ingreso o salida de efectivo, ¿no?, en poder de la empresa. En el documento que se ha presentado en plataforma tienen un detalle de todas las cuentas
que podemos utilizar. De acuerdo a esta clasificación, vamos a empezar siempre del activo. Debe estar siempre en ese orden, empezando del activo, ¿no? Y la clasificación es la siguiente. El grupo grande, como habíamos mencionado, como decir el título, va a ser activo, ¿no? Activo es el grupo grande. Del activo se va en dos, que va a ser activo corriente, que está con el código 1.1, y activo no corriente, que está con el código 1.2. Entonces son los subgrupos, ¿no? Del activo, repito, estamos desdoblando, estamos clasificando en activo corriente y activo no corriente. Otra clasificación, dentro del activo corriente tenemos activo disponible, activo exigible, activo realizable y activo de inversión. Dentro del activo solo corriente, ¿no? Esta clasificación es solo para el activo corriente. Dentro del activo no corriente vamos a tener bienes de uso, que es su activo fijo. Activo fijo quiere decir aquellos muebles, edificios, vehículos que se encuentran para uso de la empresa. El activo intangible quiere decir bienes que tiene la empresa pero que no se pueden tocar, ¿no? Intangibles que no se puede tocar. Y activo diferido también es otra subclasificación que se refiere a aquellas cuentas que la empresa ha realizado como pagos por anticipado, ¿ya? Puede hacer también la empresa algún pago de forma anticipada, ¿no? Entonces ahí lo llamamos diferido, ¿ya? ¿Ya? Entonces esta es una clasificación de los subgrupos que se van a utilizar para identificar la cuenta. Es un detalle largo, ¿no? De cuentas con las cuales nos vamos a apoyar, nos va a servir de consulta para poder identificar qué cuenta utilizamos, qué nombre le vamos a dar a la transacción. ¿Está bien? ¿Se entiende, por favor? Espero no estarles complicando mucho. Tal vez en teoría no vamos a entender por completo, ya haciendo la práctica es donde vamos a identificar mejor. Por el lado del pasivo también se clasifica en dos. Hemos visto también esto en la teoría del tema 1. El pasivo también se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente, habíamos dicho, son aquellas cuentas que representan deudas, representan obligaciones que tiene la empresa por pagar con un plazo hasta un año. Por eso dice corriente, ¿no? Hasta un año. Dentro de ello va a estar obligaciones por pagar a corto plazo, es decir, deudas que tiene la empresa. Puede ser con terceras personas o puede ser también con su personal, que las tenga que pagar en un plazo menor a un año. Las previsiones también representan algunas obligaciones que tiene la empresa y las debe cumplir en un corto plazo. Ingresos diferidos, al decir diferidos queremos decir que son anticipados. Entonces son ingresos que la empresa puede recibir de forma anticipada. El pasivo no corriente son deudas, obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, ¿no? Es decir, con un tiempo mayor a un año. Pueden estar deudas con proveedores, pueden estar préstamos con el banco, que generalmente los bancos dan sus créditos a un largo tiempo, entonces ello se va a clasificar como pasivo no corriente. Las provisiones y depreciaciones corresponden a ajustes contables que se deben realizar también tomando en cuenta qué se debe pagar, ¿no? Provisiones, diferencia, aquí tenemos dos términos, ¿no? Y hay que diferenciarlos. En el pasivo corriente tenemos previsión.
y en el pasivo no corriente tenemos provisión, ¿no? ¿Cuál la diferencia? Previsión son aquellas reservas, previsión quiere decir prever, ¿no? Anticiparse a algo. Entonces es una reserva, algo que se va a separar de la empresa para poder cumplir un pago a realizar más adelante. Entonces, previsión va a ser por un pago a corto plazo y provisión va a ser una reserva para realizar un pago a largo plazo, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, previsión a corto plazo y provisión a largo plazo. Y depreciación es referente al activo fijo. Eso también vamos a ver en la teoría, ¿no? A consecuencia del activo fijo se utiliza la depreciación. Entonces, la clasificación de cuentas de pasivo. ¿Está bien? ¿Están despiertos? No se vayan a dormir, por favor. Bien, otro grupo que hemos visto, el patrimonio. Y dentro del patrimonio, lo que decíamos, está el capital que es la inversión del dueño, del socio. Resultados es lo que va obteniendo cada año, ¿no? La utilidad que va cada año va a ir sumando también su patrimonio. Y reservas son algunas reservas que la empresa puede hacer dependiendo del tipo de empresa. Reservas se utiliza en sociedades, ¿ya? Para las sociedades se utiliza esas cuentas. El grupo de ingresos son lo que habíamos dicho, ¿por qué conceptos? Ingresa efectivo, ingresa dinero a la empresa. Los ingresos pueden ser ordinarios quiere decir que son ingresos producto de su actividad. Si hablamos de una comercial, los ingresos ordinarios son los que representan la actividad de venta de mercadería de la empresa, ¿no? Esa es su actividad, es lo que se ha declarado ante impuestos, la venta de mercadería. Entonces, todo lo que ingrese a la empresa, venta de mercadería, se va a considerar ingreso ordinario. Y si se tiene otros ingresos, pero que no son por su actividad, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser los intereses. Intereses que la empresa gane por alguna cuenta que ha depositado, por alguna inversión que ha realizado. Entonces, como no es esa su actividad, se considera otros ingresos. En el grupo de costos, habíamos dicho, vamos a hablar del costo de ventas. El costo de ventas es lo que representa a la empresa comprar la mercadería, ¿no? Eso es costo de ventas. En los egresos o gastos tenemos una clasificación más larga, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe identificar en el registro de la empresa a qué se refiere el gasto, por qué está saliendo dinero de la empresa. También como gastos de operación, los relacionados a su actividad, por eso dice de operación. Dentro de ellos va a estar identificado el pago de sueldos a sus trabajadores. Cargas sociales se refiere a los aportes también de sus trabajadores. Servicios básicos, energía, agua, gas. Servicios de transporte y seguros, va a ser, si la empresa no tiene su vehículo, entonces va a pagar por el transporte de su mercadería, ¿no? Y eso se va a registrar ahí. Alquileres pagados, si la empresa no tiene su edificio, no cuenta con su infraestructura, entonces va a necesitar pagar algún alquiler, ¿no? El alquiler mensual, o puede ser también un alquiler anticipado, que generalmente se paga de esa forma. Gastos de mantenimiento y reparación, se refiere a hacer algún pago
por la reparación del edificio o reparación de algún mueble, algún equipo, también se debe identificar con esa cuenta. Servicios profesionales y comerciales, si la empresa contrata, ¿no?, algún profesional que no sea parte de su personal, entonces se va a pagar con esa cuenta, ¿no? Y ese profesional puede también emitir factura, entonces va a representar, utilizar también otra cuenta por la factura. Depreciación. Bueno, el término de depreciación se maneja para registrar el uso, ya el desgaste que se realiza de sus bienes, de sus muebles, de su vehículo, de maquinaria. A medida que va utilizando, esos bienes se van desgastando, ¿no? Y eso es lo que se debe registrar como depreciación. Por eso dice depreciación de bienes de uso o activo fijo. Entonces, todos los bienes que tenga la empresa, a medida que va utilizando, se va gastando, ¿no? Y a este gasto llamamos depreciación. Impuestos, tasas y otras, bueno, son obligaciones también que la empresa debe pagar y registradas también como gasto cuando pague impuestos por su actividad, impuestos por su inmueble, también se pagan, ¿no? Impuestos por la propiedad de inmueble, impuestos por la propiedad de vehículo. Entonces, eso vamos a registrar en esa cuenta. Las compras se refiere a comprar mercadería. Sabemos que la actividad de una empresa comercial es la de comprar y vender mercadería. Entonces, en compras es donde se va a identificar cuando la empresa compre la mercadería. Entonces, todas estas cuentas, si vamos identificando, vemos que se refieren a la actividad de la empresa, ¿no? A lo que se dedica a la empresa. Por eso se dice son gastos de operación. Gastos financieros se refieren a si la empresa tiene un crédito, por ejemplo, con el banco, el pago de ese interés, lo que corresponda al interés, se va a registrar como gastos financieros. Sabemos que por cada crédito, cada préstamo que haga el banco, cobra, ¿no? Cobra intereses. Entonces, la empresa, si tiene un financiamiento, si tiene un crédito, el pago de esos intereses se van a registrar como gastos financieros. Y en otros gastos, algún otro que haya realizado la empresa y no esté identificado, ¿no?, en estos detalles anteriores. Entonces, se va a registrar como otros gastos. Y el último grupo, que son ajustes, se va a identificar ahí cuentas que se utilicen producto de los ajustes, ¿ya? En tema de ajustes no vamos a complicar mucho porque ya es contenido de otro módulo, pero vale la pena mencionar, ¿no? A qué se refiere también ese grupo de cuentas. Entonces, al final de la gestión, al cierre, para una comercial al 31 de diciembre, debe la empresa hacer algunos cálculos que representan ajustes de las cuentas, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que vamos a ver de cuentas, y teniendo el documento en el material que se les ha proporcionado, tienen el detalle de las cuentas, donde podemos identificar a medida de ir registrando, vamos a ir conociendo cada una de esas cuentas. Muy bien, hasta ahí tal vez consultas, por favor. Comentarios, alguna duda. Nada, ¿están ahí? ¿Qué pasó? Creo que todos se quedaron dormidos. Mucho hemos hablado. No, listen, todos entendió. Muy bien.
A ver, tal vez viendo el plan de cuentas necesiten alguna aclaración. Explicar cuenta por cuenta nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Es un detalle largo. A medida que vamos a ir realizando los registros, ahí vamos a ir con las cuentas. Alguna tal vez que les llame la atención, que necesiten saber qué se registra con esa cuenta, tienen el detalle en su documento. Bueno, a medida que vamos haciendo registros, vamos a ir conociendo, ¿ya? Pero es importante de que vayan repasando, por favor, la clasificación de cuentas que tienen en todos los grupos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, ajuste, ¿no? Debemos empezar a familiarizarnos con las cuentas para haciendo los registros y a ver, ¿no? ¿Qué cuenta utilizamos? Bien. Teniendo el plan de cuentas, bueno, el plan de cuentas hemos indicado es un detalle, ¿no? Solo es describir la cuenta, es detallar las cuentas. Y cuando hablamos ya del manual de cuentas, el manual de cuentas es otro documento que acompaña al plan de cuentas, donde se va a incluir ya de manera más detallada qué representa la cuenta, cuándo utilizar la cuenta, ¿no? Cuándo utilizar al lado debe, cuándo utilizar al lado haber. Entonces, al decir manual, nos indica cómo, ¿no? Y es lo que conocemos siempre como manual. Compramos algún artefacto, compramos alguna máquina, acompaña siempre un manual, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Para darnos cuenta, ¿no? Cómo funciona la máquina, para qué sirve la máquina, ¿no? Para eso nos sirve un manual. Entonces, de la igual forma, de la estructura de cuentas, una vez teniendo el plan de cuentas, detallando qué cuentas se van a utilizar, es necesario contar con otro documento llamado manual de cuentas. Entonces, en este documento se va a ir detallando más específicamente cuenta por cuenta, ¿no? Cómo utilizar, cuándo utilizar. Entonces, este documento nos va a dar las instrucciones, dice, para el uso de las cuentas. Entonces, si no podemos identificar solo viendo el detalle, podemos ir a ampliar esa información con el manual. Documento que detalla el concepto y significado de cada componente del plan de cuentas. Entonces, cada una de las cuentas, de ese detalle largo que tenemos, cada uno va a estar de forma descrita en el manual. Detalla los motivos por los cuales se debitan o acreditan. Quiere decir, por qué motivos una cuenta se va a registrar al debe y por qué motivos se va a registrar al haber. Y además identifica en este manual cuál va a ser su saldo. ¿Qué quiere decir? Que después de registrar todas las transacciones, todas las actividades durante un año, al final de la gestión, al 31 de diciembre, es necesario conocer cuánto ha quedado en esa cuenta, ¿no? Si en cada registro se ha ido sumando, tal vez en algunos se ha ido restando, por lo tanto, al final de la gestión debemos identificar cuánto queda en cada una de las cuentas. Como ejemplo, tenemos la parte detallada del banco, de la cuenta banco. A ver, la cuenta banco, ¿dónde está en el plan de cuentas? ¿En qué componente? A ver, veamos el plan de cuentas. La cuenta Banco Moneda Nacional, ¿dentro de qué componente se encuentra?
En el activo corriente. En el activo corriente. Muy bien, Andrés, dentro del activo corriente, ¿no? Y más detallado dentro del activo disponible. ¿Por qué activo disponible? Porque habíamos indicado también explicando en el tema anterior que banco representa el dinero, el efectivo que tiene la empresa, pero depositado en el banco, ¿no? Y el banco a nombre de la empresa es el que va a realizar su administración a través del pago de cheques, ¿no? Con el documento que hemos visto, el cheque. Entonces, es dinero que la empresa puede disponer en cualquier momento. Puede ir al banco, retirar el monto que necesite, puede llevar también al banco y depositar, incrementar su cuenta. Entonces puede hacer movimiento en el banco en el momento en que necesite, ¿no? Por eso se dice que es activo disponible. Bien, y la empresa puede manejar dinero en el banco, puede manejar en moneda nacional, no puede manejar moneda nacional o puede tener también cuentas en moneda extranjera. Puede tener cuentas en dólares, puede tener cuentas en euros, cuentas en pesos, de acuerdo a lo que pueda tener la empresa, ¿no? Entonces, por eso dentro del plan de cuentas, dentro del activo disponible, tenemos dos, dice banco moneda nacional y dice banco moneda extranjera. Esa denominación es necesario poder tener claro para que leyendo la transacción, leyendo la cuenta, se pueda uno dar cuenta de que es un registro de moneda nacional, es decir, de bolivianos, o es un registro de dólares. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los principios que hemos visto, a los PCGAs, uno de los PCGAs dice moneda de cuenta, ¿no? Y nos dice que toda transacción, toda operación, actividad de la empresa debe ser registrada en moneda de curso legal del país, ¿no? Entonces va a estar registrado siempre, todo va a estar en bolivianos. Pero leyendo banco moneda extranjera, nos vamos a dar cuenta de que representa otra moneda, ¿no? Que no es del país, pero que el registro va a estar en bolivianos, ¿ya? Debe estar convertido, ese monto de dinero de moneda extranjera debe ser convertido a bolivianos para registrar. Pero en la cuenta se va a poder identificar si es moneda nacional o es moneda extranjera. Por eso hay dos dentro del disponible. Y en varios hay dos, ¿no? Dice caja moneda nacional, caja moneda extranjera. Igual, la empresa en su poder puede tener efectivo en bolivianos o puede tener también efectivo en moneda extranjera. Entonces, por eso esa diferencia, ¿no? Por eso se tiene dos tipos de cuentas. Lo mismo vemos en caja de ahorro, ¿no? Caja de ahorro moneda nacional, caja de ahorro moneda extranjera. Bueno, en esta partecita también es importante hacer notar cuál es la diferencia entre banco y caja de ahorro. ¿Por qué hay dos? Porque en el banco se maneja dos tipos de cuentas. Uno que es cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente es donde la empresa va a depositar y retirar dinero, pero cuando es cuenta corriente es necesario siempre acudir al banco, ¿no? Al cajero. El depósito se hace mediante cajas y el retiro, ¿no? El retiro de dinero se hace mediante cheque en estas cuentas. Mediante el cheque se hace un retiro o mediante, bueno, ahora que se ha utilizado mucho el tema virtual, mediante una transferencia, ¿no? Solo de esas dos maneras podemos manejar el dinero de cuenta corriente. En cambio, caja de ahorro es más flexible, ¿no? En caja de ahorro
Se puede hacer depósitos y se puede hacer también retiros, tanto en oficina, ¿no? De manera, en sus horarios que bancos, en sus cajeros, o también se puede hacer transacciones en ATMs, ¿no? Todos deben manejar, ¿no? Sus tarjetas de débito. Los ATMs son los cajeros automáticos. Entonces, mediante los cajeros automáticos se puede hacer depósitos y se puede hacer también retiros de cajas de ahorro, ¿no? Esa es una diferencia. Y eso se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Por eso es también activo disponible. En cualquier momento puede disponer de dinero que tenga en su caja de ahorro. Otra diferencia es de que el banco, la entidad financiera, por cuenta corriente no paga intereses, ¿ya? En cuenta corriente no genera intereses. Al contrario, el banco cobra una comisión por manejar, por administrar la cuenta. Y en caja de ahorro sí, ¿no? En caja de ahorro sí genera un interés. El banco paga intereses por tener una cuenta en caja de ahorro, ¿no? Esa es otra diferencia. Entonces, caja de ahorro también se puede tener en moneda nacional y se puede tener en moneda extranjera. ¿Se entiende la diferencia, por favor, entre banco y caja de ahorro? Sí, no. Hablen, por favor, chicos. ¿Podría volver a repetir, licenciada? Muy bien. Entonces, decíamos, una empresa puede tener dos tipos de cuentas en una entidad financiera, en un banco. Cuentas como cuenta corriente. Lo que se llama cuenta corriente es lo que denominamos en nuestro plan de cuentas como banco, ¿ya? Lo que está como banco, moneda nacional y banco, moneda extranjera, representa cuenta corriente. Cuenta corriente es cuando una empresa lleva su dinero al banco para que el banco pueda hacer pagos mediante cheques, ¿ya? Una cuenta corriente solo se puede retirar dinero con cheque o se puede hacer transferencias. De esas dos maneras se maneja una cuenta corriente. Y recibe depósitos también, ¿no? Y una caja de ahorro es cuando manejamos también mediante cajeros automáticos. No todos conocemos las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de débito. Uno va al banco, abre su cuenta y le dan una tarjeta. Esas cuentas son cajas de ahorro. Entonces, podemos con esas tarjetas hacer retiros o hacer depósitos directamente en cajeros automáticos, ¿no? No es necesario acudir al banco. En cualquier hora del día se puede hacer una operación con tarjeta. Entonces, mediante la caja de ahorro se puede hacer, ¿no? Depósitos y retiros, tanto en oficinas como en cajeros automáticos. Esa es la diferencia. Otra diferencia de que, como hemos indicado, en cuenta corriente el banco no paga intereses, no genera intereses la cuenta corriente. La caja de ahorro sí, ¿no? La caja de ahorro sí genera interés. El banco paga intereses por manejar una caja de ahorro. Y ambos se pueden manejar tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Cuenta corriente y caja de ahorro se puede manejar en ambas monedas, ¿no? Nacional y extranjera. Por eso la diferencia, por eso tenemos en el plan de cuentas dos de cada uno, ¿no? Tanto en banco como en caja de ahorro. ¿Se entiende? Sí, licenciada, muchas gracias. Bien. Dicen, Bien, entonces las tarjetas que tenemos por abrir cuentas se llaman tarjetas de débito, ¿no?
¿Cuál será la diferencia entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se conocen esos dos términos, tarjeta de débito y tarjeta de crédito? Liz, si no me equivoco, creo que la de crédito es que el dinero que tú tienes en la tarjeta te lo da el banco. En cambio, la de débito es lo que tú pones en la tarjeta. Muy bien, esa es una diferencia, ¿no? La tarjeta de débito es por dinero que uno tiene en el banco, ¿no? Ha depositado su dinero en su caja de ahorro o le paga un sueldo en su caja de ahorro, que ahora se ve eso más, ¿no? Muchas empresas ahora pagan sueldos en cuentas, ¿no? Entonces esas cuentas son cajas de ahorro. Entonces la tarjeta de débito es el uso de dinero por el que tiene en el banco, ¿no? El dueño de la tarjeta tiene dinero en el banco, por eso maneja mediante tarjeta sus retiros. En cambio, la tarjeta de crédito es un préstamo, ¿no? Es un préstamo que le da el banco. Es una de las modalidades de financiamientos, de créditos que da el banco, ¿no? Una tarjeta de crédito. Entonces, cuando hace pagos, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, no está pagando con su dinero, ¿no? Ese dinero que está pagando está prestando el banco. Y mientras más va utilizando, más va realizando pagos, su préstamo va creciendo y también de ello debe pagar intereses, ¿no? De acuerdo a cuál ha sido el compromiso en el banco. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, débito es por dinero que uno tiene en el banco y crédito es, como su nombre dice, un crédito que le está dando el banco, ¿no? Le está prestando dinero el banco. Y eso genera el pago de intereses. Bien, entonces la cuenta, vamos a ver el detalle de una de las cuentas, Banco Moneda Nacional, y dice en esta cuenta, ya sabemos, es dinero, ¿no? Banco Moneda Nacional representa el dinero que la empresa tiene en el banco. El dinero es propiedad de la empresa, ¿no? No es propiedad del banco. El dinero es propiedad de la empresa, pero que está siendo administrado por el banco. Y esto por tema de seguridad, ¿no? Se debita por, dice, quiere decir, se registra esta cuenta al lado debe. ¿Por qué motivos? Se registra por el importe de su saldo, es decir, cuánto tiene en el banco, el cual representa el efectivo en moneda nacional, propiedad de la entidad depositado en instituciones financieras, en bancos. Entonces, es el dinero de propiedad de la empresa que ha sido resguardado, ha sido depositado en un banco, ¿no? Entonces, lo que tiene, el monto que tiene de saldo, va a estar representado en el lado de la cuenta. También en el lado debe se va a ir registrando los importes del valor de efectivo depositado, es decir, un día realiza ventas y todo lo que ha recibido como efectivo por las ventas lo lleva al banco para su seguridad y lo deposita a su cuenta. Entonces, esos depósitos deben ser registrados al lado debe. También al lado debe se van a registrar el importe de los intereses ganados y depositados en cuenta. ¿Cuándo va a generar algún interés? Solo en cajas de ahorro, ¿no? No en cuenta corriente. Excepto que por algún convenio, bueno, se deposite en banco y el banco le diga, ¿no? Que de acuerdo al movimiento le va a generar algún ingreso. Eso es solo cuando se abre una cuenta corriente denominada con mantenimiento de valor, ¿ya? Cuando es con mantenimiento de valor, en ese caso sí va a generar algún ingreso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero solo eso cuando es mantenimiento de valor. Se acredita, dice, es decir, se registra al lado haber, ¿cuándo?
Uno, por el importe de valor de los cheques expedidos por la empresa. Entonces, cuando la empresa emita un cheque, quiere decir que está pagando algo. Entonces, el emitir un cheque representa registrar la cuenta al lado haber. ¿Por qué al lado haber? Porque al emitir ese cheque va a disminuir el monto que tiene en su cuenta, ¿no? El beneficiario, el que ha recibido el cheque, va a ir al banco y al cobrarlo, esa cuenta va a disminuir. Por eso se registra al lado haber. También por importe del valor de los intereses, comisiones, etcétera, que el banco cobra por servicios y los carga a la cuenta. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene un préstamo, ¿no? Tiene un crédito en el banco, entonces el banco puede directamente cobrar ese préstamo más los intereses de la cuenta. Si eso sucede, se debe registrar al lado haber. Comisiones también por utilizar, por administrar la cuenta corriente, el banco cobra alguna comisión. También el banco cobra por emitir la chequera, ¿no? La chequera no es gratis. Por la chequera, el banco también cobra al dueño de la cuenta, ¿no? También eso se va a registrar al lado haber. Bien, por importe de su saldo para cerrar la cuenta. Entonces, si necesita cerrar la cuenta, todo lo que tiene de saldo lo registra al lado haber y con ese registro la cuenta va a quedar en cero. Cerrar quiere decir que va a quedar en cero, ¿no? Ya no tiene dinero en la cuenta. Entonces, para eso, todo lo que le ha quedado de saldo se registra al lado haber y con eso la cuenta va a estar en cero. Su saldo quiere decir cuánto queda en la cuenta después de hacer las transacciones. El saldo de la cuenta siempre va a ser deudor. ¿Ya? Si la empresa tiene un dinero en el banco, si todavía tiene cuenta corriente, contablemente ese importe, ese saldo, siempre debe mostrarse con un saldo deudor, es decir, al lado debe. Lo cual representa efectivo propiedad de la empresa, ¿no? El dinero, repito, que está en el banco es propiedad de la empresa y que está depositada, dicen, en una entidad financiera. Entonces, la entidad financiera lo que hace es solo administrar, ¿no? Administrar el dinero de cada empresa, administrar cada cuenta corriente, pero el dinero es propiedad de la empresa. Entonces, si la empresa solicita, en cualquier momento, el banco está en la obligación de entregar, ¿no? Entregar dinero y recibir también depósitos. Entonces, es el movimiento que se va a dar a la cuenta banco y similar a esta cuenta es el movimiento de todas las que tenemos dentro del activo disponible, ¿ya? Que son caja moneda nacional, caja moneda extranjera, caja chica. Caja chica quiere decir que es un monto menor. Banco moneda nacional, banco moneda extranjera, caja de ahorro moneda nacional, caja de ahorro moneda extranjera. Entonces el movimiento de todas esas cuentas va a ser similar al que estamos viendo como ejemplo de la cuenta banco moneda nacional. Muy bien, ¿se entendió hasta ahí, por favor? Sí, Lice. Muy bien, gracias. Bien, ahí haremos una pequeña pausa, por favor, un descansito de 15 minutos para que tomen algo refrigerio y 10 en punto retomamos. Bueno, 10 y 2 minutos, ¿no? Ya es 47. Bueno, Lice.
Bueno, licenciada. ¿Ya? Entonces, de 15 minutos retomamos, por favor.
Hola, Gui. Qué rico. Recién me he levantado. ¡Ay, qué sueño! ¿Mm? 절대나 혼자 내버려두지 않기로. 여기는 귀요미 이 덕이는 귀요미 귀요미 사덕에서도 귀요미 오덕이 오도 귀요미 육덕이 육은 귀요미 나 귀요미 한눈 팔지마 누가 뭐래도 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 새끼손가락 걸고 꼭 약속해줘요 절대 나 혼자 내버려두지
Bien, retomamos, por favor. Nos vamos a ver como ejemplo otra cuenta, también dentro del manual. Ahora pasamos al otro grupo dentro del activo que vemos como activo exigible, ¿no? Si ven dentro de su plan de cuentas, vamos al detalle. Después del disponible dice activo exigible. Exigible quiere decir que son los derechos que tiene la empresa, derecho de poder exigir a algún cliente, ¿no? El pago de alguna deuda por alguna venta que ha realizado la empresa a crédito. Entonces, cuando dice exigible, quiere decir que es un derecho que tiene la empresa por exigir el pago, ¿no? Por eso el nombre activo exigible. Y dentro del activo exigible tenemos una cuenta denominada cuentas por cobrar. La denominación de por cobrar, ahí podemos identificar, podemos darnos cuenta que se refiere a algo que la empresa, ¿no? A la empresa le da el derecho de cobrar, por eso el nombre. Entonces, si vemos, a medida de que vamos conociendo las cuentas, es posible, ¿no? Es posible identificar y ver a qué se refiere. Entonces, con la denominación de por cobrar, le da el derecho a la empresa de pedir, ¿no? De exigir el pago de alguna deuda. ¿Cuándo se utiliza esta cuenta? Dice, como es activo, siempre empezar por el lado debe, ¿no? Se debita, se registra al lado debe por, 1, el importe que represente el derecho de exigir a sus clientes el pago por venta de mercadería a crédito. Entonces, estamos hablando de una empresa comercial, ¿no? La empresa comercial vende mercadería a crédito, por lo tanto, en ese momento va a utilizar esta cuenta, cuentas por cobrar, que va a representar lo que debe el cliente. Entonces, le va a dar derecho a la empresa a tanto, por eso se considera un activo exigible. Le da derecho a la empresa de exigir el pago, ¿no? A su cliente. 2, importe originalmente pactado con los clientes por la venta de mercadería y la prestación de servicio a crédito. Entonces, a medida que va vendiendo la empresa, a medida que va realizando operaciones a crédito, entonces va a ir registrando esa cuenta. ¿Hay algún micrófono, por favor? Bien, entonces realiza operaciones a crédito, realiza ventas a crédito o prestación de servicios a crédito y por esas
operaciones, la empresa va a ir registrando la cuenta como cuentas por cobrar. Por el importe de los intereses normales y moratorios, si entre las condiciones por otorgar el crédito se establecen intereses, ¿no? Se puede también, o la empresa puede establecer intereses por el crédito que está otorgando, entonces esos intereses también pueden ir incrementando, ¿no? Se puede ir sumando a la cuenta y por eso se va registrando en el debe. Intereses normales quiere decir por el tiempo, ¿no? Al tiempo se ha ido estableciendo un cierto monto de interés. Y moratorios quiere decir que, bueno, esa cuenta ya ha cumplido su plazo, ya debería haber sido pagada, por lo tanto, si después del plazo todavía debe, entonces se van a generar otro tipo de interés por mora, ¿no? El no pagar quiere decir mora. Entonces, por ese concepto, también se pueden ir generando intereses. Se acredita, quiere decir se registra al lado haber, por los importes pagados, sean parciales o totales, a cuenta o en liquidación de su deuda, efectúan los clientes. Entonces, si el cliente paga, y ese pago puede ser parcial o total, se registra la cuenta al lado haber, ¿no? Para poder disminuir. 2, por los importes de las devoluciones de mercaderías. Entonces, también una empresa puede tener devoluciones, ¿no? El cliente ha comprado, ha llevado y ha visto de que no es un producto que no cumple las condiciones o están tal vez con una fecha de vencimiento próxima, entonces el cliente puede devolver a la empresa. Si esa compra ha sido a crédito, entonces la devolución se va a registrar con la misma cuenta a ver. 3, importe de las rebajas y bonificaciones concedidas a los clientes. Entonces puede ser también que la empresa ha vendido a crédito y por recuperar esa deuda le ofrezca, ¿no?, al cliente alguna rebaja, algún bono o algún descuento. También en el 4 dice importe de los descuentos. Entonces por los pagos, ¿no?, condicionando el pago, se puede ofrecer bajas, bonos o descuentos. Importe de las cuentas que se consideran totalmente incobrables. Cuando decimos totalmente incobrables, quiere decir que la empresa tiene varias deudas y ha hecho varias gestiones y y hasta ahora no han sido cobrados, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, por caso de tal vez fallecimiento de algún cliente, no se pueda cobrar a otro, o el cliente sale del país, difícil de encontrarlo, etcétera, ¿no? Entonces esas cuentas se denominan totalmente incobrables. Pues para eso también sirve esa cuenta. Su saldo, siempre van a hablar de saldo y de todas las cuentas de activo, habíamos mencionado, el saldo siempre va a ser deudor. Si queda importe por cobrar, ese importe se debe mostrar como saldo deudor. Y ese saldo representa el importe de ventas a crédito por las cuales la empresa va a tener el derecho de exigir el pago. Es decir, representa un beneficio a futuro. Si va a quedar una cuenta por cobrar, si va a quedar un saldo, ese saldo representa el derecho que la empresa tiene de exigir el pago. Entonces, el movimiento que va a tener las cuentas por cobrar y las otras cuentas que también tenemos dentro del exigible, ¿no? ¿Qué otras cuentas tenemos? ¿Qué otras cuentas tenemos en el detalle dentro del activo exigible? ¿Qué otras cuentas tenemos?
¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? A ver, vamos a preguntar. A ver, Ariana, ¿qué otras cuentas tenemos en activo exigible? Bueno, Ariana creo que no está, vamos a tener que poner. Daniel Rolando, Sí, licenciada. ¿qué otras cuentas tenemos dentro del detalle, dentro del plan de cuentas en activo exigible? Licen, ¿me escuchan? Sí, a ver quién estaba. Hemos preguntado a Daniel. Cuentas. Tienen en el La. documento, ¿Eh? en activo exigible, ¿qué otras cuentas tienen en el documento, en el plan de cuentas? Pasó, no estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Al material. Licenciada, está hablando sobre crédito fiscal, IVA y anticipos al personal y préstamos personal. Muy bien, Alison, esas cuentas, ¿no? Los que tenemos dentro del exigible. Acabamos de hablar de cuentas por cobrar. En el mismo tenemos documentos por cobrar, crédito fiscal IVA, anticipos al personal, préstamos al personal. Entonces, todas esas cuentas representan derechos que la empresa puede exigir, ¿no? Cuentas por cobrar y documentos por cobrar van a representar aquellos créditos que la empresa dé por mercadería, ¿no? Ventas de mercadería crédito. Decimos solo cuentas cuando no se menciona ningún documento por el crédito. Y decimos documentos por cobrar cuando por ese crédito ha sido respaldado con un documento mercantil. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cuentas y documentos por cobrar. Documentos por cobrar, repito, cuando por la venta de mercadería crédito se tiene el respaldo de algún documento. ¿Qué documentos mercantiles respaldan un crédito? Ahí hemos visto ello. Ayer, no, el día miércoles, ¿no? ¿Qué documentos mercantiles respaldan un crédito? Pagaré. Letra de cambio y pagaré. Muy bien, Andrés. Letra de cambio y pagaré, ¿no? Son los documentos que respaldan un crédito. Entonces, si se tiene la venta de mercadería con el respaldo de una letra de cambio, en ese caso identificamos como documentos por cobrar. ¿Ya? Por eso la diferencia. Entonces, cuentas por cobrar cuando no hay documento, cuando se da un crédito abierto o a sola firma. Y documentos por cobrar cuando tenemos como respaldo una letra de cambio, un pagaré o tal vez un contrato, ¿no? Que también es un documento. El crédito fiscal IVA es una cuenta que se va a utilizar cuando la empresa haga compras, realice pagos con factura.
Ayer viendo el tema de factura habíamos dicho de que cuando la empresa hace pagos o realiza compras con factura, adquiere un derecho. Ese derecho se llama crédito fiscal IVA. Anticipos y préstamos al personal cuando uno de los trabajadores solicita, ¿no?, a la empresa algún anticipo o algún préstamo adelantado. Anticipo quiere decir antes de que corresponde el pago de su sueldo, y préstamo puede pedir un cierto monto a cuenta de su sueldo. Entonces, si la empresa le está prestando al trabajador, entonces la empresa adquiere el derecho de exigir el pago, ¿no?, al trabajador. Por eso el nombre de, o esas cuentas se encuentran dentro de activo exigible. Todas ellas representan derechos para la empresa de cobrarlos en cualquier momento, ¿no?, dependiendo de los plazos que se ha dado por esos créditos. ¿Se entiende, por favor? Activo exigible. Sí, licenciada. Muy bien. Tenemos otro ejemplo también dentro del activo que vamos a manejar también: inventario de mercaderías. ¿A qué se refiere el inventario de mercaderías? Inventario de mercaderías se utiliza cuando la empresa tiene en su poder productos, bienes, mercaderías que le van a servir para vender. Nos hemos indicado la actividad de una empresa comercial es la de comprar y vender mercadería, ¿no? Un producto, el bien que compra, lo vende en las mismas condiciones, ¿no?, sin hacer ningún cambio. A ello llamamos comercial. Entonces, la mercadería, los productos en su poder que tenga en su almacén para poder venderlos más adelante, se denomina inventario de mercadería. Cuando se registra el debe, se registra por el importe que tiene, es decir, por el valor que tienen mercaderías, el cual representa el costo de ventas, quiere decir a cuánto ha comprado esa mercadería, y que es propiedad de la empresa para poder realizar su actividad, ¿no?, para poder vender. Se registra también al lado debe por el importe de las primas de seguros contratados contra riesgo de accidentes. ¿A qué se refiere? Que una empresa, a manera de asegurar sus bienes para no tener pérdidas adelante, puede contratar un seguro, ¿no? ¿Qué es un seguro? Tenemos diferentes tipos de seguros, ¿no? Tenemos en nuestro medio empresas, compañías que se dedican a la venta de primas de seguro por diferentes aspectos. ¿Cómo funciona el seguro? Una empresa puede contratar esa prima de seguro para cubrir sus bienes, cubrir su mercadería de cualquier eventualidad. Puede ser pérdidas, pueden ser robos, incendio, inundación, algo que afecte su mercadería. Entonces puede contratar esta prima de seguro, y una vez contratado, por supuesto que este contrato se hace de forma anticipada, ¿ya? No puede contratar un seguro después que ha sucedido el incidente, ¿no? El seguro se contrata de forma anticipada. Y si tiene contratado el seguro, ocurre alguna eventualidad en la empresa, un incendio, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? El seguro que ha sido contratado se encarga de devolver, de reponer todo lo que se ha perdido en el incendio, ¿no? Para eso es las primas de seguro. Entonces, la empresa, si tiene contratado el seguro, con eso puede disminuir los gastos, ¿no?, que le representan algún incidente. Se tiene diferentes tipos de seguros, ¿no? Si se trata de inmueble, contra inundaciones, contra derrumbes. Se tiene seguros también para los trabajadores, contra accidentes
Y si se trata de una empresa comercial, es sumamente importante poder cubrir su mercadería, ¿no? Con estos seguros. Puede ocurrir cualquier cosa en la empresa, ¿no? Y se ve, ¿no? Mucho se escucha de incendios en alguna tienda, en algún comercio. Entonces, para eso sirven las primas de seguro. Importe de fletes y acarreos. Quiere decir que por el transporte, ¿no? Por llevar esa mercadería de donde está comprando, llevar hasta la empresa, si presenta un costo, también se puede registrar dentro de esta cuenta. Especialmente si la distancia es muy larga, el costo también va a ser muy elevado, entonces por lo tanto debe ese costo sumar a lo que ha costado comprar la mercadería, ¿no? Por eso se registra al lado debe. Al lado haber registramos cuando se vende la mercadería, ¿no? Sale la mercadería, se vende, se registra al lado haber. Por el importe de ajustes, devoluciones, correcciones, negociados e inclusive por la cancelación de pedidos. Entonces, si ocurre alguno de estos aspectos, significa la disminución, ¿no? Por lo tanto, se registra al lado haber. Todo lo que signifique disminución del inventario, disminución de sus productos, registra al lado haber. Y después de registrar tanto al debe como al haber, va a quedar un saldo al final. Ese saldo de esta cuenta debe ser deudor, ¿no? No puede quedar con un saldo al lado haber. Siempre debe quedar con saldo deudor. Todas las cuentas de activo. Y representa el precio de costo de las mercancías propiedad de la empresa. Que va a representar el valor, ¿no? Lo que ha costado esa mercadería. Entonces, es la actividad que va a realizar la empresa, ¿no? Comprar y vender mercaderías. A ver, ¿qué otra cuenta tenemos en realizable? Activos realizable. Mercaderías de tránsito. Mercaderías en tránsito. ¿Qué representa? Mercaderías en tránsito se utiliza cuando la empresa compra mercadería, pero del extranjero, es decir, necesita hacer una importación. Entonces, cuando se hace importación de mercaderías, a veces la empresa hace pagos anticipados, ¿no? Porque nadie le va a enviar sin pagar. Entonces, realiza el pago, pero la mercadería todavía no está en poder de... está en su trámite de importación, ¿no? Entonces, cuando realiza el pago y la mercadería no está en poder de la empresa, en ese caso utilizamos la cuenta mercaderías en tránsito, ¿ya? Para eso es esa cuenta. Y al decir realizable, quiere decir que son cuentas que se van a convertir en efectivo para la empresa, ¿no? Por eso el nombre de realizable. En el momento de vender mercaderías, esa mercadería se va a convertir en efectivo para la empresa. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora una cuenta dentro del activo también que representa algunos pagos que la empresa puede hacer por adelantado. ¿Ya? Esto tenemos en el plan de cuentas dentro de activo diferido, ¿no? Está en activo no corriente, diferido. Puede hacer la empresa pagos por adelantado. ¿Y qué pago se hace generalmente por adelantado? El que ya habíamos mencionado, seguros. Y también puede hacer pago de alquileres de forma adelantada. El dueño del edificio, del inmueble, puede solicitar a la empresa el pago anticipado, ¿no? Adelantado de alquileres. Entonces, esta cuenta se va a utilizar al lado debe, dice se debita por, 1, el importe del saldo deudor, es decir, si queda algo por adelantado,
que representa el precio de costo de los pagos mensuales, pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, realizados por anticipado, por lo cual se obtiene el derecho de usar locales, edificios y otros. Entonces, el alquiler puede ser, ¿no?, por el alquiler de un local, el alquiler de un edificio, el alquiler de un terreno o tal vez el alquiler incluso de un vehículo. El vehículo también puede alquilar. 2. Importe del precio de costo de las rentas pagadas por anticipado. Si va a continuar haciendo pagos por anticipado, se va a acumular, ¿no?, esta cuenta, todo al lado debe. Y al lado haber se va a registrar cuando la empresa tenga que, es decir, ya utilizado, ha pagado por una gestión el alquiler por un año y pasado 6 meses. Entonces, por el uso de esos 6 meses, también se registra y la cuenta se utiliza al lado haber. Por eso dice importe de la parte de alquileres pagados por anticipado que se han consumido. Entonces, ya se consumió el servicio, ya se utilizó el edificio por 6 meses, entonces el uso de esos 6 meses se registra en la misma cuenta, poniendo la misma al lado haber, ¿no? Para eso utilizamos la cuenta. Y el saldo, como es cuenta de activo, siempre va a ser saldo deudor, ¿no? Todas las cuentas de activo siempre van a tener saldo deudor. Y representa el costo de alquileres pagados por anticipado. Entonces quiere decir que todavía tiene un cierto importe pagado por anticipado. Y dentro de ella también otras, ¿no? Dice seguros, lo que ya hemos hablado, seguros pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado e intereses pagados por adelantado. El tema de intereses también, ¿no? Se puede pagar de forma anticipada, de forma adelantada. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna otra cuenta que quieran revisar? ¿Alguna cuenta que les llame la atención? A ver, revisan su plan de cuentas. ¿Qué cuenta quieren ver? ¿Cuándo se debita y acredita? La de inmuebles, licenciada. Del activo fijo. Todos los relacionados respecto a inmuebles. Bien, dentro de bienes de uso activo fijo tenemos varios, ¿no? Tenemos terreno, edificio, muebles, vehículos, equipo de computación, equipo de comunicación, maquinaria. Ellos representan bienes, ¿no? Bienes que tiene la empresa en su poder que les sirven para desarrollar su actividad. ¿Ya? Se va a denominar activo fijo cuando sean bienes que la empresa va a utilizar en sus actividades. No son que va a vender, ¿no? Ahí tenemos que identificar bien. No se trata de bienes que va a vender, se trata de bienes que va a utilizar la empresa para desarrollar su actividad. Por eso la definición de bienes de uso o activo fijo. Todas estas cuentas, al ser activo, también van a tener saldo deudor, ¿no? Siempre saldo deudor. ¿Y cuándo se va a debitar? ¿Cuándo se va a utilizar la cuenta al lado debe? Cuando la empresa compre, ¿no? Cuando compra un mueble, compra un escritorio, por ejemplo, el escritorio se va a registrar en la cuenta muebles y enseres, al lado debe. Entonces, por la compra de cualquier activo, identificamos también qué tipo de activo es y registramos la cuenta al lado debe. Si compra un terreno, utilizamos la cuenta terreno. Si compra un inmueble, una casa, utilizamos edificio. Si compra escritorios, sillas, mesas, vitrinas, exhibidores, todo ello son muebles y enseres.
compra un auto para poder llevar mercadería, registramos vehículos. Compra computadoras, impresoras, es un equipo de computación. Hay empresas que utilizan para su comunicación, por ejemplo, los móviles, ¿no? Con líneas corporativas, utilizan también handys, el equipo de comunicación. Y maquinarias, bueno, se va a utilizar en empresas industriales para poder transformar, producir sus productos, ¿no? Todo ello es activo fijo. Entonces, cuando se compre cualquier activo fijo, se registra al lado debe. También se registra al lado debe cuando al final de la gestión, por norma, se debe actualizar esos saldos. Cuando se actualiza, también se registra al lado debe. Al lado haber se va a utilizar cuando se dé de baja ese activo fijo. ¿Cuándo se va a dar de baja? Cuando ya no se pueda utilizar, ¿no? Ya se ha utilizado varios años, el activo fijo ya no sirve, ya no se puede utilizar. En ese caso se debe dar de baja de registros y se registra al lado haber, ¿no? Entonces al debe por compras y actualización y al haber por baja de activo fijo. ¿Ya? Y todas esas cuentas de activo fijo van a tener el mismo movimiento, ¿no? Todas tienen saldo debe, saldo deudor. ¿Está bien? Sí, licenciada. Bien. ¿Alguna otra cuenta? ¿Qué pasó? Están muy calladitos hoy, ¿no? Están muy cansaditos. ¿Por qué? ¿Alguna otra cuenta que quieran revisar, por favor? Bien. No hay consultas, bueno, vamos a quedar ahí en avance. Ya hemos abarcado todo el tema, número 2. Y a partir de lunes ya vamos a tratar de ver práctica, ya que es donde vamos a, igual, tal vez van a surgir más dudas y es necesario ver bien, ¿no? Poder aplicar bien toda la parte práctica porque ahí está la base de todo lo que vamos a hacer. Bien, entonces si no hay dudas, vamos a quedar ahí en avance. Sin embargo, por favor, den un repaso a todo el detalle que tienen en el plan de cuentas para irnos familiarizando, ¿no? Para ir conociendo principalmente qué cuentas son activo, cuáles son pasivo, por qué activo, por qué pasivo. Entonces tenemos que empezar a conocer, ¿no? Todas esas cuentas porque las vamos a utilizar en cada registro. Y en cada registro debemos aprender a identificar qué tipo de cuenta es y dónde registramos, ¿no? ¿Registramos al lado debe o registramos al lado haber? Entonces, hagan un repasito, por favor, del detalle que tienen y del material que tienen en todo el tema número 2. Está bien, licenciada. Muy bien, Listo. muy bien, ahí quedamos entonces. Hasta el día lunes, se cuidan, buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, licenciada, hasta luego. Hasta luego. Cuida. Gracias. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, hasta luego. hasta Hasta luego, luego, licenciada. hasta el lunes. Licenciada, Sí, ayer me tomó en cuenta asistencia. Mi internet ayer estaba muy pésimo. Y
no di el cuestionario porque ni siquiera podía entrar a Moodle. Uy, eso está grave. Mm, el cuestionario es bueno cerrado, eso ya no podemos habilitar, ¿no? Sí, El tema de asistencia, bueno, para cualquier eventualidad, por favor, tenemos los formularios de licencia, ¿no? Ya los han debido indicar también en anteriores módulos. Pero ujú, como comunico con anticipación, vamos a tomar en cuenta licencia, pero para más adelante, por favor, cualquier permiso que se necesite mediante formulario lo hacemos, ¿ya? está bien, licenciada. Y sobre el cuestionario, ¿era que podría, podría hacer? Ujú. Sobre el cuestionario, a ver, voy a consultar con asesoría para ver si podemos habilitar, porque esto es con fecha, ¿no? Esto es cerrado. Entonces voy a Sí, consultar con asesoría y le comunico, por favor. está bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, hasta el lunes.